que tú iniciaste la buena obra y la perfeccionarás. Creemos, Señor, que cada día que pasa, cada momento, cada instante de nuestras vidas, tú nos estás saturando, nos estás llenando con tu presencia. Padre, en esta hora nos alineamos a tu propósito. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu nos guíe. Pedimos, Señor, que nos des revelación, entendimiento en el conocimiento de Cristo. Padre, que este discipulado sea para edificación de muchas personas y que puedas estar tocando y ministrando cada área en el cual va a ser impartida y va a ser ministrada. Que tu gracia y tu favor sobreabunden en nuestras vidas. Pedimos, Señor, que envíes ángeles y que este tiempo de discipulado sea un fluir de tu presencia. Padre, que el gobierno total y absoluto de las comunicaciones, del internet, de los equipos, se estén dando un 100%. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. 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 En el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante que es la iglesia y la obra de Dios. Ahora, si nosotros realmente entendemos el carácter de la obra de Dios, reconoceremos que el hombre exterior constituye un gran impedimento, y es lo que hemos hablado en todo este tiempo, que el mayor obstáculo es la persona misma. Digamos que Dios se encuentra restringido por el hombre. Por lo tanto, los hijos de Dios deben entender la función de la iglesia y la estrecha relación que ésta guarda con el poder de Dios y con su obra. Entonces, el Dios Todopoderoso, el Dios Infinito, ha elegido limitarse a un canal humano. Y esto es algo que nosotros debemos entender. Dios tomó la decisión de limitarse a utilizar una vasija, un canal humano. Antes de la encarnación, las riquezas de Dios no tenían límite. Sin embargo, en un momento específico, Dios se limitó a sí mismo tomando forma humana. Él depositó todo su poder y obra incondicionalmente en un vaso terrenal. Ahora, quiero formularles una pregunta que es bien interesante y espero que la analices, medites, reflexiones en cuanto a esta pregunta. ¿Limitamos a Dios en la tierra o le damos completa libertad para obrar? Respóndete tú mismo esa pregunta. ¿Limitamos a Dios? ¿Estás limitando a Dios en la tierra? ¿O le estás dando la completa libertad para que Él obre, para que Él actúe? En un momento específico, Dios se limitó a sí mismo tomando forma humana. ¿Y cómo tomó forma humana? En la persona de Jesús de Nazaret. Ahora, la carne podía limitar a Dios o podía manifestarla. Vuelvo y repito, la carne. O sea, Jesús podía limitar a Dios o podía manifestarlo. Podía manifestar todas sus riquezas, toda esa gloria. Ahora, si nosotros logramos entender, antes de la encarnación, las riquezas de Dios no tenían límite, pero en la encarnación
tanto su obra como su poder quedaron restringidos a esta carne. Sin embargo, la Biblia nos muestra que la encarnación, lejos de limitar a Dios, fue el medio por el cual sus riquezas se manifestaron a plenitud. Dios manifestó sus riquezas en ese cuerpo de carne. En la encarnación, Dios se vistió de carne. Ahora, en la actualidad, Dios se ha depositado en la iglesia. Todo su poder y su obra se encuentran en la iglesia. Algo que nosotros debemos entender, y como mencionaba ahorita, en la actualidad, en estos momentos, Dios se ha depositado en la iglesia. Todo su poder y su obra se encuentran en la iglesia. En los evangelios vemos que Dios no hizo nada fuera de la carne, pues toda su obra, la obra de Jesús, estaba en las manos del Hijo. Uy, esto es tremendo. O sea, de la misma manera, Él no hace nada aparte de la iglesia. Dios no actúa en forma independiente, sino exclusivamente por medio de la iglesia. Desde el día de Pentecostés hasta ahora, la obra de Dios se lleva a cabo por medio de la iglesia. De igual manera que en los evangelios se encomendó a sí mismo sin reserva a una persona. Cristo, asimismo, en estos días se ha encomendado sin reservas e incondicionalmente a la iglesia. Ahora, analicemos algo. ¿Cuán grande es la responsabilidad de la iglesia ante Dios? Pues ella puede limitar la obra y la manifestación de Dios. Entonces, vemos que cada una de las enseñanzas revelan a Dios en un hombre. Las cartas, las epístolas manifiestan que Dios está exclusivamente en la iglesia. Desde Pentecostés, Dios no actúa en forma independiente. Entonces, Dios no tiene otro plan. El único plan de Dios es la iglesia. Dios en un solo hombre, sin limitaciones, la voluntad del Padre ejecutada perfectamente. Vemos que en los evangelios, Dios en un solo hombre, sin limitaciones, pero vemos también la voluntad del Padre ejecutada de una manera perfecta. Hoy, en las cartas de Romanos, de Efesios, vemos que Dios está en la iglesia, sujeto a las limitaciones del vaso. Ahora, esto requiere cooperación, colaboración humana. Esto es tremendo. Si nosotros logramos entender esta parte, que sea el Señor abriéndonos el entendimiento de lo que el Señor quiere hablarnos en el día de hoy. Jesús de Nazaret era Dios mismo. Dios se manifestó en él plenamente y sin limitaciones, pues
Todo su ser, su interior y su exterior estaba lleno de Dios. Sus emociones y sus pensamientos eran las emociones y los pensamientos de Dios. Mientras estuvo en la tierra, nunca hizo su voluntad, sino la de aquel que lo había enviado. Y eso lo encontramos ahí en Juan 6:38. Jesús nunca hizo su propia voluntad, sino la del Padre. El Hijo no hizo nada por sí mismo, sino lo que vio hacer al Padre. Eso está ahí en Juan 5:19. Todo lo que oyó del Padre lo habló al mundo. Juan 8:26. O sea, en Jesús vemos a un hombre en quien Dios se confió. Dios pudo decir que Él era el Verbo hecho carne. Dios hecho hombre en plenitud. El día que Dios quiso infundir su vida a todos los hombres, Jesús respondió enseguida: si el grano de trigo muere, lleva mucho fruto. Esto es glorioso. Él liberaba la vida de Dios que estaba en su interior y no representó un obstáculo ni un estorbo para esta vida. Ahora, Dios ha escogido a la iglesia para que sea su recipiente y ha depositado en ella su poder, su obra y su misma persona. Él desea fluir y expresarse por medio de la iglesia. Por lo tanto, hoy la iglesia es el oráculo de Dios y el vaso por medio del cual se manifiesta su poder y lleva a cabo su obra. Si la iglesia proporciona a Dios la libertad para actuar, Él expresará su poder y efectuará su obra por medio de ella. Pero si ella, la iglesia, no lo hace, Dios será restringido. Entonces, las enseñanzas fundamentales de los evangelios revelan que Dios estaba en un hombre, mientras que las de las epístolas manifiestan que Dios está en la iglesia. En los evangelios hallamos a Dios en un solo hombre, en Jesucristo, pero en las cartas, en las epístolas, lo encontramos únicamente en la iglesia. Ahora, no me estoy refiriendo a un lugar, a un sitio, a un auditorio, a un templo, sino en la iglesia, en esas piedras vivas que somos usted y yo, y no en una organización o en una congregación. Que nuestros ojos puedan ver este hecho glorioso, que Dios solamente se encuentra en la iglesia. Una vez que veamos esto, espontáneamente levantaremos nuestros ojos hacia el cielo y diremos: Dios mío, ¿cuánto te hemos limitado? Cuando el Dios Todopoderoso moraba en Cristo, seguía siendo el Todopoderoso, debido a que esto nunca lo limitó. Dios desea seguir siendo el Dios todopoderoso e infinito mientras habita en la iglesia. Esa es su meta. Dios quiere expresarse libremente por medio de la iglesia como lo hizo por medio de Cristo. De manera que si la iglesia se limita, limitará a Dios. Y si es débil, debilitará a Dios. Esto es un asunto muy serio. Ahora, decimos esto con humildad y con respeto. En términos sencillos, cualquier obstáculo que presentemos nosotros, cualquier obstáculo nuestro presentará un obstáculo para Dios. Y cualquier limitación nuestra limitará a Dios. Si Dios no se expresa por medio de la iglesia, no podrá avanzar, pues Él actúa hoy por medio de la iglesia.
Algo que nosotros debemos recordar, que el mayor impedimento para la obra de Dios es nuestro propio exterior. El poder de Dios permanece intacto, pero choca contra una barrera. ¿Cuál es esa barrera? Nuestro hombre exterior, nuestra mente rebelde, el intelecto y las emociones no tratadas. Actúa como un cuello de botella que bloquea el flujo del espíritu y Dios queda restringido allí en nuestro exterior. Ahora, ¿por qué es tan importante la disciplina del Espíritu Santo y la separación del alma y el espíritu? ¿Por qué debe ser quebrantado el hombre exterior por la obra disciplinaria del Espíritu Santo? Porque Dios necesita que nosotros seamos sus canales. Escuche con atención. El hombre exterior necesita ser quebrantado por la disciplina de Dios, por la disciplina del Espíritu Santo, porque Dios necesita que nosotros seamos sus canales. No debemos tener el concepto que esto es meramente una experiencia personal de edificación espiritual. No, señor, pues es un asunto crucial y está íntimamente relacionado con el mover y la obra de Dios. ¿Hemos de limitar a Dios o vamos a darle completa libertad en nosotros? Dios tendrá completa libertad en nosotros solamente cuando hayamos sido quebrantados. Si como iglesia hemos de proporcionar a Dios toda la libertad para actuar, debemos permitir que nos despoje, que nos quebrante nuestro hombre exterior. El mayor obstáculo para Dios, escuche con atención, el mayor obstáculo para Dios es nuestro hombre exterior. Si el asunto de nuestro hombre exterior no se resuelve, la iglesia no podrá ser un canal para que Dios fluya. Si por la gracia de Dios nuestro hombre exterior es quebrantado, Dios nos usará de una manera ilimitada como canales para su obra. Para que Dios tenga completa libertad, Él debe despojarnos. Ahora, el quebrantamiento no es un mero ejercicio de edificación personal. Escuche con atención, es una necesidad urgente y operacional para el mover de Dios en la tierra. Solo una iglesia quebrantada es un canal ilimitado. Después que el hombre exterior ha sido quebrantado, ¿cómo se acerca uno a la palabra de Dios? Esto es importante. Esto es muy importante que lo podamos entender. Cuando el hombre exterior ha vivido ese proceso de quebrantamiento, ¿cómo se acerca uno a la palabra de Dios? Y esto es importante, y permítanme hacer aquí un paréntesis. Algo que nosotros debemos aplicar es orar, leer la palabra. Leer la palabra, orar. O sea, el momento que estemos orando, estamos leyendo la palabra. O sea, lo que estemos orando, lo que estemos declarando es la palabra de Dios. Pero cuando la persona ha vivido un proceso de quebrantamiento, porque las palabras son espíritu y son vida. Entonces, solamente una persona espiritual, una persona que pueda liberar su espíritu cuando suelte las palabras que está allí en las Sagradas Escrituras, va a causar un impacto, va a causar algo impresionante. Entonces, ¿cómo puede uno ministrar la palabra y predicar el Evangelio? Y Y es importante este principio. Hay un principio innegable al estudiar la palabra de Dios. Y es importante. Y
Y posteriormente vamos a estar tocando el tema de el orar y leer la palabra, y vamos a dedicar un tiempo para explicar esto, porque realmente es fundamental, porque a veces las personas dicen que no saben qué orar, qué decir, y después salen con muchas cosas, con muchos rodeos, con mucha contaminación natural, y no está manifestando esa vida en el espíritu. Ahora, muchas personas, escuchen con atención, muchas personas van a la palabra dependiendo de su mente, de sus pensamientos. Ahora, esto muchas veces trae confusión, porque muchas veces sus pensamientos son rebeldes. La mente es confusa, la mente es rebelde. Y la mente es aparentemente ágil. Por lo tanto, no tocan el espíritu de la palabra. Recuerden, las palabras son espíritu y son vida. Entonces, lo que obtienen de ella es producto de su mente, de lo que conocen, de lo que saben, pero no es algo guiado por el espíritu. Si queremos tocar al Señor al estudiar la Biblia, las Sagradas Escrituras, nuestra mente rebelde y llena de opiniones, llena de conceptos, debe ser quebrantada. Tal vez creamos que tenemos una mente privilegiada, pero esto, en vez de ayudar, será un gran obstáculo para Dios. No importa cuán inteligentes seamos, nunca podremos conocer los pensamientos de Dios con nuestra mente natural. Entonces, la lectura de la palabra exige una sincronización de frecuencias. Recuerde, no importa cuán inteligentes seamos, la mente natural nunca podrá conocer los pensamientos de Dios. Nuestros pensamientos deben acoplarse a los del apóstol Pablo, a los del apóstol Juan, como opiniones, como ese engranaje que empieza a actuar perfectamente sincronizado y en acuerdo. Entonces, la inspiración del Espíritu Santo va así como una frecuencia en la mente de los autores bíblicos. Entonces, cuando nosotros abordamos la Biblia, la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, con una mente natural, esto va a ser confusa y rebelde. ¿Qué va a hacer esto? Va a producir ruido. Ahora, cuando abordamos las Escrituras desde un espíritu quebrantado, nuestros pensamientos van a estar alineados como engranajes. ¿Qué va a producir esto? Esto va a producir revelación, va a producir entendimiento. Entonces, al estudiar la Biblia, debemos cumplir por lo menos dos requisitos. Primero, nuestros pensamientos deben compenetrarse con los pensamientos de la Biblia. Esto es realmente extraordinario. Y segundo, nuestro espíritu se debe compenetrar con el espíritu de la Biblia. Entonces, debemos identificarnos con la línea de pensamiento que tuvieron los escritores de la Biblia. Como ejemplo, cuando ahora que estamos estudiando la carta de Efesios, pues, anteriormente estudiamos la carta de Romanos, o cuando uno lee el Apocalipsis, wow, o el Evangelio de Juan, las cartas de Juan, empieza uno a entrar en los pensamientos de esos autores, pero cuando solamente está uno en el espíritu, y empieza a desarrollar la línea que ellos comenzaron, esa línea de pensamiento, una continuidad. Entonces debemos hacer nuestros esos pensamientos. El pensamiento que el apóstol Pablo tenía de la iglesia cuando estaba ahí hablando en Efesios, esos pensamientos debemos hacerlos nuestros. Y nuestros pensamientos deben penetrar ese pensamiento de los autores del Nuevo Testamento. Cuando nuestra mentalidad se compenetra con el pensamiento bíblico y se hace uno con la inspiración divina, podemos entender
qué la Biblia está revelando, qué la Biblia está diciendo. Entonces, muchas personas leen la Biblia valiéndose exclusivamente de su mente. Procuran obtener en ella ideas, material, y ese material que apoye sus muchas doctrinas preconcebidas. Muchas veces miran la Biblia como un libro histórico. Ahora, cuando una persona experimentada oye a alguien compartir de alguna porción bíblica, podrá discernir si su enseñanza proviene de su mente o si en realidad es el pensamiento genuino de la Biblia. O sea, hay una continuidad de lo que el autor en ese tiempo quería manifestar a lo que realmente está sucediendo hoy. Porque hoy por hoy, o sea, en muchos lugares toman porciones de las escrituras y de ahí sacan doctrinas, o sea, alejándose del pensamiento original de lo que ella quería manifestar, quería enseñar, quería ministrar, quería impartir. Entonces, como les decía, muchas personas toman enseñanzas y, y, y toman como recurso su mente y quieren sostener, sustentar sus pensamientos, sus doctrinas y cosas que ya están preconcebidas. Hay una gran diferencia entre estas dos clases de predicación. De hecho, pertenecen a dos mundos diferentes. El predicador puede ser muy pegado a la Biblia y sus mensajes pueden ser muy atractivos, pero sus pensamientos son contrarios al pensamiento de la Biblia y son incompatibles con ella. Sin embargo, hay una manera correcta de compartir la palabra, aunque pocos la practican, para que nuestros pensamientos sean uno con los de la palabra. Nuestro hombre exterior debe haber sido quebrantado. Si tal no es el caso, ni siquiera podremos leer las Escrituras. Por eso es que muchas personas no las entienden. No debemos pensar que nuestro estudio de la Biblia es escaso, debido a que no contamos con la persona que nos puede enseñar. Escuchen, debemos reconocer que el problema está en nosotros. No que no tenga un maestro, no que el pastor no nos dedique tiempo para enseñarnos doctrina, teología, no. O sea, debemos reconocer que el problema está en nosotros, no que la congregación no nos ha asignado un tutor, no nos ha asignado un líder para que nos enseñe. No, o sea, vuelvo y repito, debemos reconocer que el problema está en nosotros, pues nuestros pensamientos no han sido sometidos, no han sido subyugados por Dios. Tan pronto como somos quebrantados, nuestras actividades y conceptos empiezan allí a mermar, empiezan a cesar. Comenzamos a tocar el pensamiento del Señor de una manera gradual y seguimos la línea de pensamiento que inspiró a los escritores bíblicos hasta llegar a pensar como ellos. Para entrar en el pensamiento de la Biblia es indispensable que nuestro hombre exterior sea quebrantado y deje así de ser un obstáculo para Dios. Entonces, al estudiar la Biblia, nuestros pensamientos deben compenetrarse con los de los escritores bíblicos y principalmente con los del Espíritu Santo. Pero esto es solo el primer paso. Si no damos este paso, no podemos estudiar la Biblia. No obstante, aún después de dar ese primer paso, es posible leer la Biblia de una manera incorrecta. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene pensamientos, consta de pensamientos o enseñanzas, pero su aspecto más importante es que el Espíritu de Dios es liberado por medio de ella. Escuchen con atención, la Biblia consta de pensamientos o enseñanzas,
Pero el aspecto más fundamental, el principio rector, el aspecto más importante de la Biblia es que el Espíritu de Dios es liberado por medio de ella. Por eso es importante que cuando nosotros estemos orando, estemos soltando palabra. No emociones, no lágrimas. Pues uno muchas veces escucha personas que empiezan a orar, empiezan a llorar allí a un falso quebrantamiento. No, eso no conmueve a Dios. Cuando nosotros estamos orando debemos nosotros soltar palabras. ¿Por qué? Porque el aspecto más importante de la Biblia es que el Espíritu de Dios es liberado por medio de ella. Y esta fue la experiencia que tuvieron el apóstol Pedro, el apóstol Juan, Mateo, Marcos y los demás escritores. Mientras estos hombres escribían bajo la inspiración del Espíritu Santo, seguían un delineamiento específico. Con todo, sus espíritus iban ligados a la inspiración que recibían del Espíritu Santo. Recordemos que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Ahora, el mundo no puede entender que el Espíritu está detrás de la Escritura. Cuando el Espíritu Santo es liberado, es como si los profetas mismos estuvieran vivos y se dirigieran a nosotros una vez más. Si los oímos hoy, vemos que lo que dice no solo consta de palabras e ideas, sino de algo más, algo misterioso, algo inexplicable, que sabemos en lo más profundo, en lo más recóndito de nuestro ser, que es el Espíritu Santo. Así que la Biblia es más que palabras, es la liberación del espíritu. Por lo tanto, el requisito más básico, más fundamental al estudiar la Biblia es liberar nuestro espíritu. Y para poderlo liberar necesita ser quebrantado. Repito, el requisito más fundamental, más básico, el requisito primordial al estudiar la Biblia es liberar nuestro espíritu para tocar el espíritu que está en ella. Las palabras son espíritu. Solo así podremos entender realmente la palabra de Dios. Amén. 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 Imaginemos algo, que un niño travieso rompe un vidrio de la casa de un vecino. El dueño de la vivienda sale y lo regaña duramente, lo exhorta. Cuando la madre del niño se entera de la travesura, también la mamá lo regaña, lo amonesta. Y aunque ambos regañan al muchacho, hay una marcada diferencia entre el regaño del vecino y el regaño de la madre. El dueño de la casa lo regaña ásperamente, con un espíritu de ira, de enojo, mientras que la madre lo hace en amor, esperando instruir y educar a su hijo. Los espíritus de ambos son completamente diferentes. Aunque este es un ejemplo sencillo, nos da luz para entender este principio. El espíritu que inspiró la Biblia es mucho mayor. Escuchen con atención. Este ejemplo nos revela, nos da a entender un principio muy importante. El Espíritu Santo que inspiró la Biblia es mucho mayor que el Espíritu. Ahora, de este ejemplo, es el Espíritu eterno y el mismo que permanece con nosotros. La palabra de Dios está impregnada de este Espíritu eterno, de este Espíritu de vida. Cuando nuestro hombre exterior ha sido quebrantado y nuestro espíritu es liberado, no solo nuestros pensamientos serán uno con el pensamiento de la palabra, sino que
todo nuestro ser tocará el espíritu mismo de la Biblia. Pero si no liberamos nuestro espíritu y permanecemos aislados del espíritu de los autores de la Biblia, nunca entenderemos cabalmente la palabra de Dios. Y esta será solo letra muerta en nuestras manos. Por lo tanto, debemos recalcar una vez más la importancia que nuestro hombre exterior sea quebrantado, pues solo así nuestros pensamientos serán fructíferos. Nuestro espíritu será liberado y no restringiremos a Dios, ni seremos un obstáculo para Él. Inclusive, mientras estudiamos la Biblia, estorbamos a Dios y lo limitamos. No sé si hasta el momento hay alguna duda, alguna pregunta o quieran sumar algo, añadir algo. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta o quieren añadir o sumar algo. Por mi parte no, señor pastor. No, pastor, todo muy claro. Ok. Continuemos. Muchos tienen el concepto que en un hombre, una persona cree en el Evangelio cuando hay una enseñanza acertada o cuando es conmovido. Escuchen con atención. Esto es un error. Este consejo está muy lejos de la verdad. Tanto aquellos que aceptan al Señor por sus emociones como los que son persuadidos intelectualmente casi nunca permanecen. O sea, aquí se rompe un paradigma tremendo, porque muchas personas escuchan el Evangelio y muchos de ellos son manipulados. Si tú vienes a los pies del Señor, tu vida va a cambiar, va a terminar la enfermedad, se va a ir la pobreza y la enfermedad. Sin lugar a dudas, eso se va. Pero si la persona no se arrepiente, si la persona no tiene un cambio genuino, eso va a permanecer, entonces esa palabra se va a diluir. Entonces, muchas personas tienen el concepto que un hombre cree en el Evangelio. Escuchen con atención, cuando oye una enseñanza acertada, dice, uy, mira qué maestro, qué enseñanza tan bien disertada. O cuando es conmovido, o cuando el predicador da un testimonio tremendísimo que él fue, que él hizo, que Dios lo sacó de las calles, que él estaba moribundo, que le mochó una pierna, que le mochó una mano, que toda la familia se murió, y eso, mejor dicho, unos testimonios que conmueven. Ahora, este concepto está muy lejos de la verdad. Hay muchas personas, tremendo, qué palabra tan tremenda, el siervo de Dios. Pero, vuelvo y repito, eso está muy lejos de la verdad. Tanto aquellos que aceptan al Señor por sus emociones, como los que son persuadidos intelectualmente, o aquellos que son manipulados, estas personas muy poco van a permanecer. Aunque la emoción y la mente tienen parte, estas no son suficientes para una salvación genuina. Lo que hace que un pecador caiga a los pies del Señor y sea salvo es la luz que transmite el espíritu del que ministra. Tan pronto como nuestro espíritu brota, llegamos a los pecadores. Esta es la razón por la cual debemos liberar nuestro espíritu cuando predicamos el Evangelio. ¿Aló? ¿Dudas, preguntas? No, señor.
La salvación no depende de argumentos intelectuales ni de persuasión emocional. El evangelio real ocurre cuando el espíritu liberado del predicador penetra directamente en el interior del pecador. Entonces, como lo vemos ahí en la imagen, el predicador cuando utiliza su mente, sus emociones, es un intento fallido, porque los resultados van a ser temporales. No hay un toque de Dios, no hay un toque espiritual allí. ¿Cuándo realmente es exitoso? Miremos ahí la figura. El predicador es quebrantado y brota de su espíritu y toca el espíritu del oyente. El espíritu perfora la oscuridad y trae una salvación genuina. Entonces, tan pronto como nuestro espíritu brota, llegamos a los pecadores. Esta es la razón por la cual debemos liberar nuestro espíritu cuando predicamos el evangelio. Y hay una historia. Un minero era usado grandemente por el Señor en la predicación del evangelio. Y este minero escribió un libro titulado Visto y Oído, en lo cual narra las experiencias que tuvo cuando predicaba el evangelio. Y cuando uno lee este libro, uno es profundamente conmovido por este libro, es impresionante. Aunque este minero era un hombre que no tenía preparación, tenía muy poca preparación, no había ido a ningún seminario, no había estado en muchos discipulados, y no tenía mucho talento, no tenía mucha oralidad, no tenía mucha expresión corporal. El Señor lo usó grandemente debido a su absoluta consagración. ¿Qué tenía de especial este hermano? Este hermano había sido quebrantado y podía liberar su espíritu fácilmente. Empezó a predicar el evangelio a los 23 años, edad en que fue salvo. En una reunión oyó algo que puso un ardiente deseo de salvar pecadores, por lo que pidió que le permitieran hablar. Después de pararse al frente, aunque su corazón ardía por el deseo de salvar a los pecadores, no le salían palabras. Sus lágrimas brotaron profusamente y al final solo pudo proferir unas cuantas frases. Sin embargo, el Espíritu de Dios saturó aquella sala y todos fueron convencidos de sus pecados y de su condición rebelde. Aquí vemos a un hombre que a pesar de su juventud había sido completamente quebrantado. Tal vez no podía decir mucho, pero cuando liberaba su espíritu, los hombres se salvaban, las personas alcanzaban salvación. Él guió a muchos a la salvación durante toda su vida. Y cuando leemos su biografía, podemos ver que era un hombre cuyo espíritu era liberado sin impedimentos. Esta es la manera de predicar el evangelio. Mientras la dureza del hombre exterior permanezca intacta, el espíritu no podrá ser liberado. Si al ver a las personas perdidas, uno es confrontado, uno es compelido a hacer algo por salvarla, esto indica que su espíritu es liberado. Esto es un asunto básico. La predicación del evangelio está íntimamente relacionada con el quebrantamiento del hombre exterior.
Solo si nuestro hombre exterior ha sido quebrantado, podemos liberar el espíritu y tocar a otros. Es nuestro espíritu el que toca el espíritu de los demás. Es el espíritu de Dios el que penetra la oscuridad del hombre. Cuando esto sucede, no hay poder que pueda impedir que el hombre sea salvo. Pero cuando el hombre exterior limita al espíritu, Dios no tiene manera de fluir por medio de nosotros. Y el evangelio no puede ser liberado. Esta es la razón por la cual damos énfasis, insistimos tanto al quebrantamiento del hombre exterior, pues en este radican todos nuestros problemas. Allí en el hombre exterior. Si no hemos experimentado el quebrantamiento, será inútil que memoricemos muchas doctrinas. Lo único que traerá salvación a los hombres es que nuestro espíritu toque el de ellos. Cuando esto sucede, caen postrados ante el Señor. Y en estos días Dios ha venido recobrando muchas cosas. Y Dios no desea ver a una persona salva esperar muchos años antes de confesar sus pecados. Eso debe ser automático. Una persona que recibió al Señor, que recibe salvación, esa persona debe confesar sus pecados de una vez. Ni que pasen muchos años antes que los creyentes se consagren al Señor o respondan a su llamado para seguirle. La manera en que el Señor obra es recobrar al hombre, es recuperarlo para que sea su hijo. El evangelio también debe ser recobrado, o sea, no es un evangelio, un facilismo. Entonces, repito, el evangelio también debe ser recobrado, debe ser restaurado, recuperado, al igual que el fruto de este evangelio. Tan pronto como un hombre es salvo, debe ser librado del pecado y consagrarse por completo al Señor. Además, debe romper el poder que las riquezas tengan sobre las personas, quebrantar todas esas maldiciones generacionales, porque muchas veces el dinero, las riquezas, lo manipulan, tienen gobierno sobre las personas. Entonces se debe romper el poder de Mamón, la influencia de Mamón sobre esa persona. La historia debería ser semejante a la de las personas que el Señor salvó y que se mencionan en los evangelios, en el libro de Hechos. Si el evangelio es restaurado, es recobrado, todo aquel que lo anuncie deberá llegar a ser un canal por el cual el Señor fluya. Y estamos seguros que a medida que el Señor avance en este proceso, en este recobro, el Evangelio de la gracia llegará a ser uno con el Evangelio del reino. En los Evangelios no encontramos una línea divisoria entre el Evangelio de la gracia y el Evangelio del reino. Sin embargo, posteriormente surgió la tendencia a hacer hincapié en el Evangelio de la gracia y olvidar el Evangelio del reino. Era como si se hubieran separado estos dos, pero vendrá el día cuando la unidad de los dos evangelios será restaurada. Aquellos que el Señor ha restaurado, ha recobrado, también deben dejar todo por Él y consagrarse al Señor plenamente. Así los hombres no se salvarán de una manera pobre, de una manera escasa, sino de una manera sólida y absoluta.
Entonces, cuando nosotros miramos estos elementos, estos no son disciplinas aisladas, son interdependientes, una depende de la otra y forman un mecanismo perfecto. Cuando el vaso se quiebra, entra la palabra, es pura, y cuando entra la palabra de Dios, sale el evangelio, salen esas buenas noticias y va a tener un poder absoluto. Así el evangelio de la gracia se une indisolublemente con el evangelio del reino. Entonces, como miramos ahí en la imagen, el primer paso es el quebrantamiento de la vasija para que entre la palabra y salgan esas buenas noticias llenas de espíritu y de vida. Entonces, entra la palabra y esa palabra se une allí, esa revelación, ese rema con el Espíritu Santo. Y cuando sale, eso es contundente. Entonces, por eso muchas veces cuando predicamos, muchas personas no se convierten. Ya sabemos cuál es la razón. Ya sabemos cuál es el motivo. Tenemos que humillarnos delante del Señor y decir, el Evangelio debe ser recobrado, el Evangelio debe ser recuperado. Y de la misma manera, los que predican el Evangelio deben ser restaurados, pasar por un proceso de restauración. Debemos permitir que Dios obre por medio de nosotros para que el Evangelio llegue a los hombres. Para predicar este Evangelio se requiere un poder muy grande, aunque también se requiere un precio muy alto. Si anhelamos que tanto el Evangelio como los que lo predican sean recuperados, debemos entregar todo al Señor y decirle, Señor, te entrego todo a ti. Nuevamente, Señor, te entrego todo a ti. Oro pidiendo que encuentres la manera de obrar en mí para que la iglesia también la encuentre. No quiero ser un obstáculo para ti ni para la iglesia. Tenemos que humillarnos delante del Señor y decir, el Evangelio debe ser recobrado, debe ser restaurado. Debemos permitir que Dios obre por medio de nosotros para que el Evangelio llegue a los hombres.
recordemos algo. El Señor Jesús nunca representó una limitación para Dios en nada. De la misma manera, la iglesia tampoco debe limitar al Señor en ningún aspecto. Dios ha estado obrando en la iglesia por 2000 años, más de 2000 años, con la intención de que así como Cristo le manifestó y no lo restringió, asimismo suceda con la iglesia. Dios ha estado enseñando, quebrantando, despojando y transformando a sus hijos de una manera continua, en un proceso continuo. Esta es su manera de obrar en la iglesia y continuará llevando adelante esta obra hasta lograr que la iglesia no lo limite, sino que lo manifieste y lo exprese. Y yo te invito a que por un momento cierres tus ojos y podamos decirle al Señor con un corazón sincero: Señor, estamos avergonzados por haber retrasado tanto tu obra. Señor, estamos avergonzados por haberte estorbado tanto tu vida, tu evangelio y tu poder. Con tus propias palabras, dile: Señor, te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo. Te pido, Señor, que te abras paso en mi vida. Si tú le has dicho esto al Señor de corazón, con un corazón contrito, con un corazón humillado, Dios va a empezar a orar. Si anhelamos ver, como muchas personas anhelan, un avivamiento, debemos recuperar, debe haber un recobro absoluto del Evangelio. Debemos tener una consagración absoluta. Sería inútil solo lamentarnos porque nuestro Evangelio no sea tan poderoso como lo fue el de la iglesia primitiva, la iglesia neotestamentaria. Debemos reconocer cuán pobre es nuestra consagración, pues no es incondicional como la de los santos de la iglesia primitiva. Para que el Evangelio sea recobrado, sea recuperado, sea restaurado, es necesario restaurar la consagración, que podamos consagrarnos. Ambos deben ser absolutos y genuinos. Puede el Señor abrirse un canal por el cual fluir a través de nosotros. Y en medio de todo este quebrantamiento, en medio de todo lo que el Señor está obrando, debemos entender algo. La iglesia no debe limitar a Dios, la iglesia debe manifestarlo y empezar a vivir una consagración plena para que el Evangelio sea recobrado, sea recuperado en poder y verdad. Amén. 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 No sé si hay alguna duda, alguna pregunta o que quieran sumar algo, añadir algo. Carmen, no sé si quieres añadir algo, sumar algo. No, pastor, todo muy claro y muy preciso. Tener en cuenta
que sí, a veces somos nosotros mismos el obstáculo para la manifestación de nuestro Dios. A veces estamos con nuestra boca proclamando que se manifieste y capaz que con nuestros hechos no lo dejamos. Muy claro, pastor, todo. Yami, no sé si quiere, si hay alguna duda, alguna pregunta, quiera sumar algo. Buenas noches, bendiciones. Pues, pastor, lo que usted explicó lo entendí bien y bueno, el Señor es luz, pastor, y el Señor vive en nosotros. Y si esa luz no se manifiesta, es porque ese quebrantamiento del hombre externo aún no ha sido quebrantado en la cosa del Señor. Y es eso, pastor, decirle al Señor, pues, que nos humillamos ante Él y que sea Él, pues, llenándonos de su luz, porque en Él vivimos. Él es quien está delante de nosotros y detrás. Somos de Él y a Él le pertenecemos y Él habita en nosotros. Y confiar en el Señor, entregarnos, pastor, de una manera así como nacimos, pastor, sin nada, así como Dios, como nuestra mamá nos trajo al mundo, que el Señor, nos recibe en este mundo, pues decirle al Señor, Señor, aquí nos entregamos a ti. Tú conoces cada área de nuestras partes, esa área que necesitan ser restauradas. Sea el Señor, pues, recuperando todo eso, restaurándola, edificándola. Y esa luz que es Él que está dentro de nosotros, pues va a brillar. Y muchas personas que ya están en este mundo van a decir, wow, yo quiero de esa luz. ¿Y quién es el que habita en esa luz? El Señor. Y ahí es donde va a fluir esa palabra y decirle, pues Dios, es eso, pastor. Gracias. Gracias, Yami, por tu aporte. Sarita, no sé si tienes alguna duda, alguna pregunta, ¿quieres sumar algo? Pastor, yo lo único que puedo decir es que esta enseñanza nos quebranta toda estructura religiosa, ¿sí? Y nos aclara realmente que nosotros no, humanamente nosotros no, en nuestras fuerzas no podemos, o sea, sin el Espíritu de Dios, sin Cristo en nosotros no podemos ser esas vasijas en sus manos. Tenemos que estar totalmente quebrantados y morir toda estructura humana para poder recibir y ser llenos realmente del Espíritu de Dios. Amén. Amén. Pastor Robertson, para que por favor estés orando para cerrar este tiempo, lo que el Espíritu Santo te guíe y también pues para si quieres sumar algo, añadir algo, puedes hacerlo allí con total libertad. Pertinente lo que el Señor nos transmite hoy, dado que en muchas ocasiones no nos hemos hecho esa pregunta, el por qué no avanzo, el por qué no he conseguido almas para Cristo. Y podemos decirnos nosotros mismos, no, estoy en un estancamiento, o manejar el otro concepto es que estoy en un desierto. Pero, como lo decía y nos ministraba el Señor ahorita, o sea, sin quebrantamiento no. Bueno, yo lo resumiría de esta manera. Sin quebrantamiento no hay expansión del reino de los cielos aquí en la tierra. Para poder
expandir ese reinado del Señor, el verdadero reinado del Señor, el verdadero reino, debemos ser quebrantados completamente. Si no, vamos a estar ahí estancados. Y le damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí reunidos, por darnos la oportunidad de que Él nos ministre, nos guíe, nos indique cómo y cuál es la manera del verdadero diseño de hacer la manifestación real del Espíritu en un momento de evangelización o en el momento que Él nos quiera utilizar. Porque lo podemos hacer en nuestras fuerzas. 40 días de ayuno, pero el Señor no nos mandó a ayunar. Y seguimos con lo mismo. O 21 días de ayuno, el ayuno de Daniel, el ayuno tal. Pero si no hay un quebrantamiento, no hay una transformación, no va a suceder nada. Es algo que el Señor nos está hoy ministrando, nos está indicando, y es una senda de camino por donde nosotros debemos seguir, y juntamente con lo que estamos aprendiendo en Efesios y lo que ya hemos aprendido en Romanos, lo que el Señor nos indicó. Entonces, es seguir ese camino, es estar abiertos a lo que el Señor nos vaya y nos siga indicando, y la importancia de estar en cada discipulado, en volverlo a escuchar, que el Señor nos siga ministrando y nos siga indicando el buen camino, ese camino que va rodeado de su Espíritu, y sea su Espíritu quien nos lleve a esa transformación genuina en un quebrantamiento real de todo nuestro ser, para que sea el Espíritu quien reine y no la carne. Amén. Amado y buen Señor, te damos infinitas gracias por este tiempo tan maravilloso, este tiempo donde fuimos enseñados, ministrados, también confrontados. Y te damos gracias, Señor, porque en cada tiempo tú eres bueno, y todo esto es necesario para nosotros seguir expandiendo tu reino, para seguir sacando la religiosidad de nuestras vidas, para seguir desechando todo pensamiento equívoco en nuestro pensamiento, en todo nuestro ser, y siendo tú, Señor, estableciéndote completamente en nosotros, que nosotros podamos vivir esa vida de quebrantamiento que hoy hemos entendido, hemos comprendido por medio de tu Espíritu. ¿Por qué debemos ser quebrantados? ¿Y para qué debemos ser quebrantados? Como hijos tuyos, Señor, te damos gracias, y nos sometemos a ese lineamiento que tú nos das el día de hoy, que llena nuestros depósitos espirituales y nos mantiene en esa senda, en ese camino para expandir tu reino. También, Señor, te pedimos perdón, porque por medio de esta enseñanza pudimos comprender que en muchas otras ocasiones te fuimos estorbo, fuimos piedra de tropiezo para algunas personas y para otras también, pero especialmente para ti, Señor, porque no se pudo expandir la obra en una persona o en muchas personas. Pero en esta hermosa noche nos sometemos completamente a ti, Señor. Nos alineamos a ti y tomamos esta palabra que tú nos das, esta palabra que ministra todo nuestro ser, que se impregna en nuestro espíritu, para nosotros seguir siendo quebrantados, para seguir exponiéndonos ante ti y seguir este camino que nos resta, Señor. Que seas tú guiándonos cada día
que seas tú guiándonos, Señor, para nosotros en cada exposición que hagamos delante de ti, reconozcamos que necesitamos ser quebrantados, que necesitamos representar muy bien a Cristo, no a nosotros mismos, sino a tu Hijo Jesús. Sé que dio todo por nosotros para expandir tu reino, Señor, quien cumplió completamente tu voluntad. Que asimismo nosotros podamos cumplir esa voluntad de nuestro Maestro, que sigamos ese camino que Él nos indicó y que nos indica, ese camino que Él nos muestra y que nos dice que debemos seguir. Te damos gracias, Señor, por todo lo bueno que tú has sido con nosotros y que esta palabra de vida siga expandiendo vida en nosotros y también en las personas que van a escuchar este audio después, Señor. Que tu Espíritu Santo nos mantenga en ese quebrantamiento real y genuino para nosotros poder expandir tu reino y asimismo poder presentar el verdadero evangelio a las personas, el verdadero Cristo Jesús. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. 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 Bueno, mis amados hermanos, muchísimas gracias por conectarse. Les bendecimos. Recordemos la cita mañana, ahí en el devocional, 4 de la mañana. Y este domingo vamos a estar en la casa del pastor Robertson. Así que estén todos allí atentos. Bendiciones en Cristo para todos. Shalom. Bendiciones. Bendiciones, hermano. Amén.